Bueno, jóvenes, continuamos con la clase. Imagino que me pueden escuchar. ¿Sí? Les iba a preguntar cuánto salió la aceleración, pero bueno, ya les he mostrado. Les he mostrado esto, se me colgó. Bueno, voy a preguntar, ¿quiénes hallaron la aceleración en estos 5 minutos que les he dejado de espacio? Diga yo eso, André, Anders. ¿Quién más salió? ¿Quién más salió la aceleración? ¿Alguien más salió la aceleración? Sí, ingeniero. ¿Cuánto yo, joven? Sí, Joel, ¿cuánto yo? ¿Cuánto le salió? Anders, Franz, ¿cuánto le salió? 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente, dos muy coma bien. cinco Muy bien, Joel, Franz. ¿Quién más? Belén. Por si acaso, todos deberían tener su cuaderno, su lápiz y su calculadora al lado. Todos. ¿No ve? Si no, las clases virtuales son un chiste. Las clases virtuales estaríamos haciéndolos sin motivo. ¿Ya? No tienen sentido las clases. Mejores que entren a mi canal de YouTube. ¿No ve? A mi canal de YouTube, vean los videos, me den un like y Yo, listo. pues yo. ¿No ve? Solo por el like. ¿No Sí. ve? Junet, ¿cuánto sacó usted? Junet, ¿cuánto sacó usted de la aceleración? Belén, ¿cuánto sacó usted de la aceleración? No le escuché, Junet. Creo que su micrófono está... ¿Quién más? Más bien habiliten su micrófono, Rudy, que habiliten para que me responda más bien, porque no me están respondiendo. Gabriela, ya miren, le voy a dar dos opciones, Gabriela o Gabriel, cualquiera de los dos, a ver quién gana. ¿Cuánto dio la aceleración, Gabriela o Gabriel? Sale 2,5 metros sobre segundo al cuadrado y Muy bien, Sherry, le agradezco. Más 5 puntos también para usted, para todos los que me han respondido, ¿ya? Si no, se los doy en este prefa, se los doy en básicas. Espero dictar básicas. Ya. Bueno, entonces, les decía, no importa tanto que ahora sí deshabiliten sus micrófonos, ya todos, solo cuando respondan habilitan micrófono, ¿ya? Entonces, el tema es, no importa en realidad lo que me estén pidiendo, yo siempre tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre y hago las ecuaciones. Una vez que estoy ahí, ese paso número 2, determino y veo qué me están pidiendo. Y de acuerdo a lo que me estén pidiendo, yo voy a resolver el problema, ¿no? Me acuerdo en un anterior semestre, tenía una compañera, bueno, una alumna, que le decía, hicimos todo un montón de ecuaciones del sistema grande que les mostré hace rato, ¿no ven? Todo, y salían como, no sé, unas 20 ecuaciones. Y le digo, y al final de hacer todas las ecuaciones en toda la pizarra, porque imagínense esa gráfica, las ecuaciones salían en toda la pizarra, ¿no ven? Solamente ecuaciones, la gráfica lo terminaba borrando en las dos pizarras. Entonces, eh, al final les digo, ¿y quién estaban preguntando? Y se mataba de risa y me hizo reír tanto que no podía parar de reír la señorita, ¿no? Reía tanto que decía, pero tanto hace y no sabe lo que está buscando. Es que es un chiste, ¿no? Pero en realidad ayuda mucho porque uno se tiene que parar acá y puede ser que a partir de las ecuaciones basta con una sola o dos ecuaciones de las 20 que les muestro, podrían resolver un problema, ¿ya? No siempre necesitan todas las ecuaciones para resolver el problema. Ya cuando son cancheros van a ver que, bueno, pueden diagramar, hacer un diagrama de un solo cuerpo y resuelven el problema. No necesitan hacer de todos, pero eso se va ganando con la experiencia, ¿no? Inicialmente tienen que hacer diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que tiene masa y a partir de ahí saber qué van a encontrar. Por ejemplo, para este problema podrían hallar si tienen la aceleración, podrían hallar la tensión, podrían hallar el peso, o podrían hallar la masa de los cuerpos si es que no les dieran, ¿no ven? A partir de las ecuaciones. Pero como nos piden hallar la aceleración para ese problema, en el paso 3 nosotros vemos de que podemos sumar la ecuación 1 y 2 para que se vaya la tensión, ¿no? Tensión con tensión se van a ir, porque aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, nos queda una sola ecuación que está en función de la masa de M1 y M2, que en este caso la masa de M1 y M2 son datos,
Gravedad es un dato, nos da como gravedad 10 y podemos despejar aquí, factorizar la aceleración y despejar y básicamente el problema ha sido resuelto. Problema de niños, ¿no? Y se resolvió, ¿ok? Bueno, entonces, me olvidé grabar, vamos a grabar. Ah, no, está grabando. Sí está grabando. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente parte. Otro problema también para resolver es este problema. ¿Sí? Dice, en el techo de un carro se encuentra una esferita que debido a la inercia se desvía el hilo respecto de la vertical, ¿no? En este caso, θ igual a 45 grados, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un carrito que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, por inercia, también por el péndulo que está, por la cuerdita, perdón, por el péndulo que está ahí colgado al techo del sistema mecánico. Entonces esa esferita cuelga, ¿no? Está inclinado con un ángulo θ con respecto a la horizontal. Y lo que nos están pidiendo en este caso es allá la aceleración del carro, ¿ok? Del carrito. Entonces seguramente yo tendré que hacer sumatoria de fuerzas de los cuerpos, el diagrama de cuerpo libre y determinar el, el, la aceleración que se me está pidiendo del carrito, ¿no? Aquí tengo nuevamente el carrito. Paso número 1 son los datos que me están preguntando. Paso número 2, empiezo el diagrama de cuerpo libre. Antes de hacer, bueno, antes de lo que les he mostrado, hay dos opciones acá, y es lo que les decía hace rato. Producto de la experiencia, ustedes van a ver de que si yo encuentro la aceleración de la esferita, estaré encontrando la aceleración del carrito. Porque veo el carrito y el carrito no tiene muchas fuerzas. En realidad sí tiene, pero no tengo datos de las fuerzas. Por ejemplo, si yo estudiara este carrito, tengo el peso del carro, ¿no ve? El peso del carrito de masa M mayúscula, tengo su normal y tengo una tensión, ¿ya? Tengo una tensión en este cuerpo. O sea, básicamente, ¿ya? Serían estas fuerzas. Lo voy a dibujar. ¿Sí? Serían estas fuerzas. Para el carrito de masa M, el peso, su normal. Si tuviera una superficie de contacto rugosa, tendría una fuerza de rozamiento contraria a su desplazamiento. Y como aquí vemos, hay una cuerda que está atada al carrito. Si está atada al carrito, yo haría un corte imaginario por acá. Entonces tendríamos la tensión, lo que hemos aprendido, tensión en este sentido y en este sentido, ¿no ven? ¿Sí? La misma tensión. Entonces yo este vector de acá lo agarraría y lo movería y lo traería por acá, ¿sí? Para el cuerpo de masa M mayúscula. Este sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo o para el carrito M. Aquí, señores, no tengo muchos datos, ¿no? Entonces tengo un problema, ¿ya? Por eso, por la experiencia, ustedes se van a dar cuenta que mejor hallo la aceleración de la masa de la esfera. Porque si es la aceleración de la masa de la esfera, fácilmente yo podría encontrar la aceleración, ¿sí? Porque tengo aquí un dato de tensión para la esfera y tengo un ángulo. Y en base a ese dato yo puedo encontrar la aceleración, ¿ya? Pero tendría que ser el diagrama de cuerpo libre de los dos cuerpos y ahí me daría cuenta. Aquí estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del carrito, ¿ok? Lo estoy haciendo rápidamente. Ya, bueno, como producto de la experiencia, les decía, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Aquí está la esfera. Hago un corte imaginario, el mismo corte de la tensión que hice aquí arriba, ¿no ven? Es es la misma cuerda. Entonces la tensión va para arriba y la tensión va para abajo. ¿Sí? Yo utilizo esta tensión que acabo de hacer, lo voy a poner con azulito para que quede más pintudo ahí, pero es la misma tensión, ¿no? Tengo peso y no tengo otra fuerza. Entonces es la tensión que está aquí con negro y el peso que está aquí, que está con negro. Entonces, yo digo, bueno, entonces es sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, pero resulta de que las fuerzas en el eje X y en el eje Y tienen que ser las que están en el eje X y las que están en el eje Y. Si veo solamente tensión y peso, el peso sí está hacia abajo, está sobre el eje Y, excelente, voy a poder hacer sumatoria, pero la tensión no. Entonces, por eso es que la tensión la tengo que descomponer, ¿no? Y la voy a descomponer en dos fuerzas, ¿sí? En dos fuerzas, una en el eje X y otra en el eje Y, la tensión. Por tanto, para descomponer, como hicimos en vectores, al ángulo θ lo voy a llevar a este lado, ¿no? ¿Sí? Estoy trasladando el ángulo porque tengo el mismo eje vertical,
se puede trasladar, ¿no? El ángulo tita, que es un dato importante y conocido. Entonces yo tengo aquí t seno de tita. Cuando no hay ángulo, hemos dicho que aquí se pone el seno, y cuando el ángulo está al ladito del vector, se pone t coseno, ¿no ve? Eso ya habíamos aprendido. Entonces, para este vector sería t coseno de tita, y para este otro vector t seno de tita. Y esta fuerza t prácticamente ya nos olvidamos porque la hemos descompuesto. Ahora sí, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, que sería T seno de tita, y sumatoria de fuerzas en Y, que sería T coseno de tita, y peso. Ya puedo hacer mis ecuaciones. La aceleración va hacia la derecha. Entonces empiezo y empiezo a aplicar y digo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la esfera no se mueve hacia arriba ni se mueve hacia abajo. En realidad estamos viendo en el eje X. La esfera se mantiene estática sobre el eje Y, ¿no ve? Entonces digo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es la primera condición de equilibrio y es la primera ley de Newton, ¿ya? Pero lo vamos a ver en el siguiente tema, en estática. Lamentablemente no los han cambiado el orden de los temas, lo vamos a respetar, pero lo vimos el primer día de clase cuando hicimos dinámica. Hay primera ley y segunda ley de Newton, ¿no ven? Primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso es cuando el cuerpo se mantiene estático, o la sumatoria de fuerzas, o con velocidad constante, ¿no? Eso lo vamos a ver luego también con más detalle. Pero bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque no se mueve ni arriba ni abajo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Positivas arriba, t coseno de tita. En este caso no importa cuál sea positiva, ¿no? O si las de arriba o las de abajo, porque igual va a haber una igualdad, ¿no? En este caso, las de arriba positiva, t coseno de tita menos peso, ¿no? Y si llevo el peso al otro lado, al otro miembro, son las fuerzas iguales, ¿no? Y sumatoria de fuerzas igual a 0, comprobado. Como en este caso les decía, ¿no? T coseno de tita va a ser igual a masa gravedad. Listo, se acabaron mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora hago mi sumatoria de fuerzas en el eje X. La única fuerza que tengo es T seno de tita. Pero tiene que ser igual a masa por aceleración, porque aquí en el eje X sí tenemos aceleración. Entonces decimos T seno de tita igual a masa por aceleración, una ecuación número 2. En este punto me paro y me planteo y digo, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿Puedo resolver el problema? Imagínense si tendría las ecuaciones de diagrama de cuerpo libre que está en rojo del carrito. Haría una relación y vería cómo encuentro la aceleración. Para este diagrama de cuerpo libre no encontraría la aceleración, porque no tengo muchos datos como la fuerza de rozamiento, no tengo el peso del carrito de masa M, entonces, y además tampoco tenía la tensión, o sea, sería complicado, ¿ya? Imagínense que han hecho las fuerzas. Pero veo de la esfera y veo que puedo sumar, no, puedo dividir en realidad, ¿no? Divido 2 con 1, tensión con tensión se van a ir. Bueno, en realidad ustedes pueden hacer muchas cosas. Despejar tensión de la parte de la ecuación 1, reemplazarlo en 2 y hacer operaciones. Pero ustedes ya son más killers en mate que yo, entonces seguramente van a hacer lo que les estaba diciendo, van a dividir, ¿no? Para despejar la ecuación, van a dividir 2 de 1, va a quedar tensión con tensión se van a ir, seno con coseno me va a dar tangente de tita, ¿no ve? Y aquí masa de A sobre masa mg dividido, masa con masa se van a ir y me va a quedar aceleración sobre gravedad, gravedad es dato, el ángulo tita es dato, ¿no? Entonces va a ser tangente de tita, o sea, tangente de 45, que me va a dar 1, y gravedad es dato, simplemente me va a quedar la aceleración y habré resuelto el problema. No he resuelto el problema, pues ya sé cómo resolverlo, ¿no? Y eso se hace en el paso número 3. En el paso número 3 digo, dividiendo 2 de 1, hago la división, ¿sí? Lo que les comentaba, simplifico tensión con tensión, seno con coseno me da tangente, aceleración con gravedad se quedan porque masa con masa se van, y reemplazando datos y despejando, habré encontrado que la aceleración es igual a 9.81 por tangente 45. Tangente 45 es 1, entonces me quedará simplemente que la aceleración es 9,81. ¿Correcto? El tercer paso es el más sencillo, ¿no? Es matemático. El segundo paso es el más analítico, y el paso número 2 es el paso número 2, donde ese es el diagrama de cuerpo libre, es la clave del éxito. Si saben hacer diagrama de cuerpo libre bien hecho, con los sentidos dibujados correctamente,
no van a tener ningún inconveniente. La mayoría de los estudiantes tiene problemas en realizar el diagrama de cuerpo libre. Un 80%, no, un 50%. Y un 25% tiene el problema de equivocarse en el sentido en el que van las fuerzas. Y el 25%, del 25% restante, 5% tiene un problema de resolver las operaciones matemáticas, de equivocarse en los signos, en multiplicar, en dividir y restar. Y solamente el 15% llega a resolver correctamente un problema de dinámica lineal, cuando es un problema sencillo y fácil, ¿no? O sea, estamos hablando de que dinámica es fácil. El tema es identificar las fuerzas y hacerlo correcta, y hacer correctamente los pasos. Por eso, para que no se equivoquen, como cualquier otra cosa, yo en la vida siempre digo eso. Miren, yo trabajo con mucha gente, tengo muchos empleados, digamos, por así llamarlos, o dependientes, donde problemas son de ingeniería, ¿no? Obviamente son problemas un poco complicados para ellos. Y siempre yo les doy y les recomiendo, hagan las cosas paso a paso. No traten de hacerlo rápido, por más que sean cancheros. A veces por cancheros están 1 o 2 días con el mismo problema. Cuando son cancheros, igual, traten de seguir los pasos. Y para eso les he colocado acá, ya, les he colocado una receta, ¿no? Es como ayer, justo hacía mi esposo unas recetas, ¿no? Y consiguió bien la receta, le salió rico, unos canelones riquísimos. Pero si no sigues, pero si no sigues bien la receta, te va a salir cualquier cosa, ¿no? Un bollo de masa que nadie va a querer comer, ¿no? Entonces, si ustedes siguen la receta, lo van a hacer bien, ¿ya? Vemos aquí, les he dejado para que ustedes puedan revisarlo. Aquí está. ¿Cómo resolver problemas de dinámica lineal? Paso número 1, entender correctamente los datos incógnitas. Paso número 2, hacer el diagrama de cuerpo libre al cuerpo o al sistema que se va a analizar. Eso vamos a ver en el siguiente problema. Eso está muy bonito ese problema. Determinar el sentido del movimiento, ubicar las direcciones y aceleración. Identificar y descomponer las fuerzas de acuerdo al eje cartesiano o de acuerdo al sentido del movimiento. Y falta eso, ¿no? O como lo he puesto acá en el paso número 5, en la dirección del movimiento acelerado, aplicar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Positivas las que van en el sentido de la aceleración, negativas las contrarias. En la dirección perpendicular al movimiento, sumatoria de fuerzas igual a 0. Dice, si sobre el cuerpo se tiene varias aceleraciones, descomponer en los ejes cartesianos, eso lo vamos a ver también en los siguientes ejemplos. Y paso número 8, plantear las ecuaciones y resolver de acuerdo al incógnito. O sea, si sigo estos pasos, no me voy a equivocar, no se me van a ir fuerzas, no se me van a ir sentidos, ¿ok? Entonces, saquen una foto de esto, una captura de pantalla y sigan esta receta. No les digo que les va a salir igual que las recetas de YouTube cuando hacen un pastel, ¿no? Pero por lo menos un 90% sí. Y si siguen practicando, la receta les va a salir mucho mejor, ¿no? Va a salir un 100% mejor y hasta un 110% mejor porque ustedes van a mejorar esta receta, ¿ok? Bueno, hacemos un problema un poco más complicado, ¿sí? Va a ser un problemita mucho más difícil y más bonito, ¿les parece? No tan difícil, pero más bonito. En realidad no hay problema difícil en dinámica, solo más largo les vamos a llamar. En un examen, si me dieran un problema de dinámica u otro tipo de problema, el último problema, generalmente, un problema, digamos, de dinámica sería el último que resolvería, ¿ya? Porque siempre son los más largos, ¿sí? A menos que ya se ubiquen y hagan los, digamos, problemas rápidos, ¿ok? Y ya se ubiquen, digamos, y sepan qué problema es corto, ¿ya? Pero en este caso, eso se gana con la experiencia. Bueno, aquí tenemos allá la aceleración de la pared vertical entre los dos carros. Aquí vemos dos carritos, nos están pidiendo que hagamos la reacción de la pared. Si el coeficiente de rozamiento, de aquí es ya, por favor, de rozamiento con las superficies es despreciable, ¿ya? O sea, no tenemos aquí rugosidad, en otras palabras, entre M2, M1 y M1 y la superficie. Si M1 es igual a 4 veces M2, o sea, M1 vale 4 veces lo que valga M2, que no nos dicen cuánto vale M2, y la tensión de la cuerda es 5 newton. Ya, o sea, nos están dando que la tensión de esta cuerda es 5 newtons, por tanto el peso, ¿sí? Tendrá que ser relación a la cuerda. Considere G igual a 10 metros segundos al cuadrado. Por si acaso no existe rozamiento entre M3 y la superficie vertical, ¿ya? No hay una separación, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, continuamos con el problema. Lo vamos a resolver y decimos, aquí está la gráfica para que sea una referencia. Los datos que nos dan, M1 igual a 4 veces M2, tensión igual a 5. La única cuerda que hay, no hay otra cuerda, entonces tiene que ser de esa cuerda su tensión, la gravedad igual a 10 para facilitar el problema. Ahora sí, para que esto no sea muy triste, empezaremos con el carrito 1, ¿no? Y veamos qué fuerzas pueden tener el carrito 1. A ver, algún tigre que me pueda ayudar y me diga qué fuerzas, a excepción del rozamiento, porque no tiene rozamiento, ¿no ve? El carrito M1, podríamos encontrar en el carrito M1. Vamos, voy a habilitar todos sus micrófonos. Aquí, habilitar micrófono a todos, creo que decía por acá. Por aquí, por aquí. Hola, hola. Son 30 participantes. Ninguno me va a responder cuántas fuerzas tiene M1. He estado hablando conmigo mismo durante un minuto, creo. Nadie me respondía. 3 y qué? 3, ya. ¿Cuáles serían esas 3? Sería 4. Ya 4, ¿cuáles serían esas 4? La normal, el peso, la tensión y la reacción del cuerpo M2. Excelente. ¿Quién me habló, perdón? No pude ver Yo bien. Inge. Joel, usted tenía que Sí. ser Joel. Excelente. M1, ¿no? Peso 1, tensión de la cuerda, ¿no? Aquí me dijo fuerza de reacción, porque entre M1 y M2 hay una fuerza, ¿no? M2 en realidad es la superficie de contacto de M1, entonces aquí tendría que ser la fuerza de reacción, ¿sí? Y aquí tendría que ser una normal también, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este caso tendríamos una normal hacia abajo, porque la superficie de contacto es M2, la normal tendría que ser hacia abajo. ¿Sí? Es lo que me dijo las 4 fuerzas Joel, ¿no? ¿Habría normal hacia arriba también? Creo que sí, ¿no? Entre la Sí, superficie del cuerpo M1. M1 con la superficie de contacto de abajo, ¿no? Una normal. Sí, Serían 5, ¿no? 2, sí, 4, sí. 5. ¿Sí? Bueno, en este caso, las al no tener una fuerza de rozamiento entre las superficies de contacto, generalmente la normal no nos va a ayudar en mucho, ¿ya? Nuevamente, producto de la experiencia, se ve que las fuerzas en el eje Y no nos van a ayudar cuando cuando no hay fuerza de rozamiento, que este problema nos dice que no hay fuerza de rozamiento. Entonces, solamente vamos a estudiar las fuerzas en el eje X, ¿ya? Nuevamente, existen las fuerzas en el eje Y, solamente que producto de la experiencia no nos sirven, ¿sí?, para resolver el problema las fuerzas en el eje Y. Entonces, si es así, perdón, voy a ocultar esto de los participantes. Entonces, para el bloque 1, las únicas fuerzas que vamos a utilizar serían tensión, como dijo Joel, y la fuerza de reacción. La fuerza de reacción es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Para medir la superficie en el contacto sería acá. Entonces, sería bloque 1. Ahora, pregunta para Gabriel. Y Gabriel ahora sí me responde porque si no, me voy a molestar, Gabriel. Me voy a molestar porque usted está conectado y tiene micrófono y hace rato lo escuché hablar. Mentira, estoy bromeando, Gabriel, no se ponga mal. Gabriel, ¿cuántas fuerzas tendríamos para el bloque M2? Vamos, Gabriel, o sea por el chat. ¿Cuántas? La fuerza de reacción que tiene contra el bloque 1 y yo creo que también despreciaríamos el peso y la normal, ¿verdad? Sí, correcto. Tendríamos el peso y la normal de M2, ¿no?
Entonces, dibujando, gracias, Gabriel. Usted es un ídolo. Un ídolo para este curso, ¿no? Entonces, peso para M2, normal. Y obviamente, como aquí teníamos R, entonces aquí tenemos el mismo R, ¿no? El mismo R que sería la fuerza contraria, la fuerza de acción y reacción, principio de acción y reacción, la fuerza contraria. Me estaba olvidando, debería haber hecho las ecuaciones para el bloque 2, lo hice rápidamente, no hay mucha ciencia. Pues motor de fuerzas M1 por aceleración, ¿no? ¿Ya? En este caso tendría la tensión positiva porque va hacia la derecha el carrito para M1 y menos reacción que va hacia la izquierda, fuerza contraria, igual a M1 por aceleración. De bloque M1 sería mi ecuación. Ahora sí, lo que me decía Gabriel, bloque M2. Tengo fuerzas normal y peso, pero para el problema no necesito porque no tengo fuerza de rozamiento entre la superficie M1 y M2. Entonces, la única fuerza que me interesa es en el eje X y coloco la reacción. Entonces, aquí tengo fuerza X es igual a masa M2 por aceleración. Y decimos que reacción es la única fuerza en el eje X igual a masa 2 por aceleración. ¿No, Gabriel? Sería eso. Nuevamente, hay fuerzas en Y, pero no las estoy utilizando. No las voy a utilizar. Debería ser aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a, en este caso, normal, o no, normal menos peso, igual a 0, ¿no? Pero no lo estoy diciendo porque no lo voy a necesitar, pero existe. ¿Ya? Por tercera vez lo estoy aclarando. Para bloque 3, simplemente tengo el peso 3 y la tensión, ¿ya? Eso ya lo vimos, pero ya no lo estoy preguntando. El bloque va hacia abajo, entonces la aceleración va hacia abajo. Y aquí he dibujado la aceleración para los tres cuerpos, fíjense, para M1 hacia la derecha, para M2 hacia la derecha y para M3 hacia la derecha. Es la misma aceleración, porque si el cuerpo M3 desciende 1 metro, el cuerpo M1 y M2 van hacia la derecha 1 metro. Entonces, se mantiene la aceleración. ¿Cómo resuelvo este problema entonces? Bueno, hago su ecuación también de bloque M3. Aquí está. Uy, se me salió. Hasta ayer. Ahora, con estas ecuaciones, ¿puedo resolver el problema? Fíjense, ¿puedo resolver el problema? Les recuerdo que me pedían hallar la reacción entre bloque M1 y M2. O sea, me están pidiendo hallar R. De estas tres ecuaciones, ¿puedo hallar la reacción, la variable R? Primero tenemos que encontrar aceleración. Bueno, Ángela me dice, Ángela era, ¿no? Ángela me dice, Sí. gracias Ángela, me dice, tengo que hallar R, pero no tengo aceleración. Tensión, en cambio, sí me dan el dato, y además aquí en la ecuación 1, M1 me dice que es igual a 4M2, pero tampoco me dan M2, pero si tengo aquí la ecuación 2, tengo M2. Podría hallar la aceleración, pero tampoco, no tengo la aceleración, pero tampoco tengo la reacción. O sea, de estas dos ecuaciones tengo problemas serios, ¿no? Tengo problemas serios. Tal vez aquí, haciendo no sé, reemplazando 2 en 1, podría anular una ecuación, ¿no? Que sería reacción. Y todo estaría en función de la tensión que es dato M1 y M2. M2 dice que es igual a 4, M1 es 4 veces M2. Si reemplazo en 2, ya no tendría dos ecuaciones. Digo, ya no tendría tres incógnitas, solo tendría dos incógnitas, que sería la aceleración y la masa, ¿no? Podría ir por ese lado, pero una ecuación con dos incógnitas tendría. Entonces necesito otra ecuación más. Y aquí es donde viene lo más interesante. Y por eso hago este problema. Yo agarro y voy a decir, jóvenes, ¿saben qué? Todo esto de acá, todo esto lo voy a tomar, como están unidos, son amiguitos M1 y M2, los voy a tomar como si fuera un solo cuerpo. Imagínense que este es un carrito de masa M1 más M2 y tengo aquí sus rueditas. A nadie le debería molestar, ¿no? Los diagramas de cuerpo libre también se pueden hacer a cuerpos que están unidos y los puedo tomar como si fuera un solo cuerpo. Entonces, yo agarro y dibujo a este cuerpo como si fuera uno solo, ¿ok? Imagínense como si fuera un solo cuerpo. Entonces, si hago el diagrama de cuerpo libre de 1 y 2, yo lo que haría
es agarrar y decir sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, pero la masa es M1 más M2, ¿no ves? Por la aceleración. Entonces, las fuerzas externas, sumatoria de fuerzas, sería solamente la tensión. La única fuerza externa, porque reacción, la fuerza de reacción, estamos hablando en el eje Y, en el eje X por si acaso. La fuerza de reacción no la tomo en cuenta porque es una fuerza interna de este nuevo sistema que acabo de componer, ¿no ves? Entonces digo, tensión es la única fuerza externa, va a ser igual a masa M1 más masa M2 por aceleración. No hay reacción acá, no hay otra fuerza en el eje X, la única es la tensión. La única fuerza externa para esos dos cuerpos. Entonces digo, tensión igual a masa M1 más masa M2 por aceleración. ¿No? Ordenando un poquito para que todo esté en función de M2, digo, como me decía el problema, M1 es igual a 4 veces M2, entonces en vez de M1 coloco 4 veces M2 más M2, que sería en realidad 5, lo coloco eso y digo, T es igual, ¿sí? T es igual a 5 veces M2 por aceleración. Y aquí me paro y digo, ¿cómo resuelvo el problema? Fácil, porque ahora sí tengo una nueva ecuación en función de la tensión y la aceleración. Entonces, eso quiere decir que yo, de esta ecuación 4 incluso es mucho más fácil, porque tensión es dato, puedo hallar la aceleración en función de M2, ¿no? Paro y analizo las ecuaciones que tengo y digo, la aceleración si despejo en función de tensión y M2, que tensión es dato, la aceleración la puedo reemplazar, a ver, en 2 la puedo reemplazar acá, M2 con M2 se van a ir, ¿sí? Porque aquí M2 va a pasar a dividir, ¿no? Y reemplazo aceleración, M2 con M2 se van a ir, y tensión es dato, entonces voy a poder encontrar la aceleración fácilmente, ¿no? Y lo mismo pasaría en 1. Si en 1 reemplazo M1 y le pongo en vez de 1 4 veces M2, lo mismo. Llevo la ecuación despejada de 4 a la aceleración, lo reemplazo en 1 y podría hallar también la reacción. Pero si no hubiera hecho esto, no hubieran podido hallar la aceleración. Cuando tienen cuerpos unidos entre sí, me piden hallar la reacción, van a ver que en todos los problemas de este tipo, siempre se debe analizar primero al cuerpo individual, donde está la reacción, y luego a los cuerpos que están unidos entre sí. Y hay un problema en esta misma guía, el primero o segundo problema de este tipo, pero los movimientos son verticales, ¿ya? Entonces, les ruego que Dios son horizontales, les ruego que revisen y es la misma idea. Bueno, entonces, básicamente ya he resuelto el problema, ¿no? Alguien que me diga, por favor, cuánto vale la fuerza de reacción. Primero, ¿cuánto vale la reacción? A ver, con sus calculadores, vamos, volando. ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto sale la fuerza de reacción? ¿David? Bueno, son dos David, cualquiera. Ángulo o Condori. ¿Cuánto vale la reacción? Están las calculadoras, lo tienen al lado, tienen la computadora, tienen el celular. Vamos, Franz. Gabriela, ahora sí no se salva. Gabriela, ¿cuánto vale la fuerza de reacción en Newton? Ya, si nadie me responde, hasta aquí creo que termina la clase porque no me están entendiendo nada. Y si me responden, por lo No menos es 2 uno, personas, Uno IG. ya, si me responden 10 personas al menos con la respuesta, vamos y hacemos 2 problemas más. Depende de ustedes. Sale uno, Inge. Inge uno, sale Sale uno, 1. Oh, vamos con 7, van 7. No van 7. Sale uno, Inge. No, iban 5, 6, 6, 7 van recién. Faltan 3 más. Sí, Albín, sale uno, Inge. pero usted ya me respondió, pues, ¿o no? Ah, Inge sale 1. ya usted también, ya me respondió también. Inge, sale uno. Ah, qué bonito. Ustedes funcionan bajo presión, ¿no? Sí. Bueno, por mayoría de votos me han hecho reír, me han hecho el día, como dicen, ¿no? Me han hecho el día. Ya. Bueno, resolviendo el problema, determinando la aceleración, despejo la aceleración, reemplazo la tensión. Perdón, estoy tapando acá, ¿no? Van a disculpar. El borrador.
una maravilla el Zoom. Lamentablemente muchos quieren pasar por Facebook, quieren pasar por Google Meeting, pero hay herramientas que no tienen, ¿no? El Zoom lamentablemente consume más megas, pero sí es más efectivo a la hora de poder explicar algunas cosas. Ya no he encontrado otra herramienta más interesante. Y he probado varias, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, Facebook es para hacer otras cosas, ¿no? YouTube, las clases en vivo también es para otra forma de capacitación, ¿no? Veamos acá, lo que hemos hecho es simplemente encontrar la aceleración, reemplazar en la ecuación 1, ¿sí? En la ecuación 1 yo le he puesto, hemos simplificado M2 porque no nos dan como dato, y encontramos que R es igual a 5, llevándolo al otro lado, esto al otro lado sería 5 menos 4, 1. Si reemplazaría en la ecuación 2, me debería dar también 1, ¿no? Entonces voy a ver, reemplazando en 2, a ver si me sale lo mismo. Reemplazo aceleración, que era un medio, M2 con M2 se van y me da reacción. Entonces, comprobado, la reacción es igual a 1 newton. Jóvenes, se va a cortar esto en 1 minuto. Cortaremos hasta acá y debido a que la mayoría está atendiendo, están haciendo, o sea, están concentrados, eso me motiva para seguir dictando clases. Entonces vamos a continuar resolviendo más problemas, ¿ya? Nuevamente les pido que se desconecten y se vuelvan a conectar para que podamos continuar con la clase, ¿ya? Gracias, jóvenes. Desconéctense y vuelvan a conectar, por favor. Vamos desconectándonos, jóvenes.